Tienes que tener mucho cuidado con esas letritas pequeñas, ¿no? Donde después de que te dan el precio, luego viene el IVA, luego viene el envío, luego viene la capacitación. Entonces, con Custom eso no pasa. ¿Qué tal, amigos de Custom CNC? Los saluda su amigo Luis Calderón de Custom CNC de México, asesor de negocios. Mucha gente nos pregunta por asesoría, nos pide consejos de qué debo saber, qué debo conocer al momento de adquirir un router CNC. Existen pues diferentes modelos, diferentes marcas, diferentes tecnologías en este mundo pues tan enorme de router CNC, para lo cual tengo acá conmigo al ingeniero Abraham Caballero, quien nos va pues a resolver muchas de estas interrogantes. Bienvenido, Abraham, y una pregunta puntualmente: ¿qué cosas debemos saber para pues elegir al momento de comprar un CNC? Hola, ¿qué tal a todos? Pues miren, justamente esta reunión que hicimos aquí mi amigo Luis y yo es para poder resolver esta duda que la hemos visto mucho, ¿no? En capacitaciones, demostraciones que vienen aquí a la sucursal, que realmente la gente no tiene idea de qué puntos debe revisar al momento de seleccionar su máquina, ¿no? Y justamente para eso estamos aquí. Y bueno, quiero platicarte que una de las primeras cosas que tenemos que revisar son varios puntos los que se tienen que revisar para adquirir un router. Pero uno de ellos, y de los más importantes, yo creo que es la estructura de la máquina. Me refiero a todo lo que es el mueble, todo lo que es el armatoste, el armazón de la máquina, es lo que tenemos que revisar. En el mercado hay muchos routers de diferentes gamas de precios. No sé si ya has visto que hay unos que son como muy caseros, que incluso... Sí, bastante. De hecho, mucha gente nos dice, pero yo he visto que aquí cuestan 50,000 pesos y son de una cama grande, una cama completa. Sí, y de hecho hasta los venden en Mercado Libre. Casi te lo mandan desarmado y con instrucciones para armarse. Correcto. Esos routers CNC normalmente están hechos de perfil de aluminio. Y no es que sea malo la estructura, de hecho hay máquinas en las que se presta que el perfil de aluminio sea usado como estructura. Pero estas máquinas normalmente de perfil de aluminio tienen el problema de la vibración. Correcto. Cuando tú quieres maquinar, no sé, nogal, parota o incluso aluminio, bronce, latón, materiales muy duros, tienes el problema de que al comprar tu router con mesa de aluminio, de perfil de aluminio, cuando quieres meter a buena velocidad o materiales muy rígidos, todo el router empieza a vibrar. Claro, como que tiembla todo. Pues, exactamente, ¿no? Y muchas veces creemos que el tener un potente spindle o tener buenos cortadores van a ser lo que nos va a dar la precisión, o incluso motores de movimiento, que de todo esto vamos a hablar ahorita. Pero realmente de las cosas más importantes es la estructura del router, porque eso nos va a permitir que tenga estabilidad, que no vibre al momento de maquinar cosas que sean sólidas, o cuando le quieres meter velocidad, que no vibre el router, ¿no? Hay routers que tienen uniones de impresión 3D, o sea, plástico, y digo, hay plásticos muy duros, pero que son de impresión 3D, de plástico, uniones de plástico, que a final de cuentas terminan haciendo un router que lo único que vas a poder trabajar va a ser madera blanda, MDF, cosas muy básicas, y cuando requieras exigirle a la máquina realmente la potencia que te venden, es cuando vas a notar que sí, la potencia la puede dar, pero cuando empieza a temblar te vas a dar cuenta que tu corte termina... Sí, ya la precisión ya desaparece totalmente. Se va la precisión, exactamente. Vibraciones, ¿no? Hay routers como los nuestros, cabe destacar, que son de perfil de PTR, que son de acero. Estos routers de acero, depende también del calibre, que sea un buen calibre de acero, tienen muchísima más rigidez al momento de maquinar cosas sólidas, ¿no? Nuestros routers sin problemas pueden maquinar aluminio, pueden maquinar maderas muy sólidas, y no vas a tener el problema de la vibración. De hecho, son máquinas que creo que la más pequeña pesa media tonelada. Correcto. Son máquinas muy pesadas. Realmente lo primero que te debes de fijar es en que la estructura sea una estructura sólida. Te digo, no es que esté mal que sean de aluminio, pero se ha visto que ese tipo de mesas suelen vibrar mucho cuando maquinas metales muy... Como bien dices, pues para trabajos que no se exija mucho, ¿no? Que no se exija tanta potencia. Terminas comprando un router para hacer proyectos de juguete. Correcto. ¿Qué más, Abraham? ¿Qué más me puedes decir? Bueno, otros de los puntos que
que son importantes al momento de elegir un router es la transmisión y los ejes de movimiento. En el mercado hay muchísimos tipos de transmisiones, hay muchísimos tipos de ejes lineales, ¿no? Que realmente no es que unos sean buenos, otros sean malos, o unos sean mejores que otros, simplemente va basado a la gama del equipo, a lo que vas a trabajar y también pues justamente lo que tú quieres pagar. Vemos que hay transmisiones que son, por ejemplo, unas como las rack piñón, que son cremalleras en las cuales la transmisión de fuerzas es muy buena y tienen muy buena precisión, ¿no? Hay quienes se transmiten con bandas, hay quienes se transmiten con motorreductores y dependiendo del costo de la máquina es que tú vas a encontrar diferentes tecnologías, ¿no? Tenemos los que son, por ejemplo, el tornillo sin fin. Este tornillo sin fin lo usan mucho en las CNCs y como te digo, no es que sea bueno o malo usar uno o usar otro, simplemente hay cuestiones donde aplican unos o aplican otros. Primero vamos a lo que es la transmisión. Hay routers, Luis, que son de cama completa de 2500. Correcto. Y en el mercado los vas a encontrar en los que te das cuenta que a veces los ejes, todos los ejes, son de tornillo sin fin. El tornillo sin fin es una barra que es un tornillo, tiene la forma de un tornillo, y este gira y mueve los ejes a través del tornillo. Esos router que tienen esos tornillos no es que sean buenos o sean malos. Sin embargo, hay algo que tienes que revisar al momento de adquirir una máquina de este tipo, y es que cuando son máquinas ya muy largas, el tornillo con el tiempo empieza a pandearse, empieza a vencerse, y eso crea una oscilación en el router al punto de que a lo mejor tanto te causa imprecisión o de plano el router se traba, ¿no? Hay transmisiones mucho más eficientes para ese trabajo, como lo son nuestros routers CNC, que incluyen en todos los ejes una transmisión de cremallera, y en el único eje en el que incluyen este tornillo que te platico es en el eje de Z. En el eje de Z, ¿por qué si usamos ese tornillo? Porque es un tornillo corto, ¿no? Que da la altura nada más del eje de Z y no está desplazando tanto peso, simplemente sube y baja el puente. Entonces creo que hay bastante diferencia entre lo que es un router pues de gama industrial como la que tenemos nosotros con los routers conocidos como manuales, ¿no? Dentro de los routers manuales hay un punto que es muy importante, que es prácticamente el componente principal de un router CNC, que es el motor de corte. A este también lo conocemos como spindle. Este motor de corte se mide a través de revoluciones por minuto y se mide a través de la potencia que son los caballos de fuerza. No sé si rápidamente pudieras mencionar en nuestro modelo más comercial cuántos caballos de fuerza tiene el spindle. Tenemos 5.5 kilowatts, que son 7.5 caballos de fuerza. Hablabas algo de que son routers manuales. Realmente hay algo que debes fijarte y es muy común que vendan routers así, que usan literalmente routers manuales. Los routers manuales son estos que venden en ferretería, que son de marcas como Milwaukee, Makita, DeWalt. Y estos routers realmente son para trabajar madera, son una herramienta de carpintería. ¿Cuál es la cuestión aquí? La cuestión es que estos routers trabajan un caballaje mucho menor y trabajan un rango de revoluciones por minuto, yo creo que hasta 12.000, 15.000 revoluciones por minuto. Entonces, la diferencia entre uno de estos routers que incluyen estos routers manuales convencionales en una CNC a tener un spindle que realmente fue hecho para una CNC, son abismales las diferencias. Una de ellas es el sistema de enfriamiento. Los routers manuales, que son como para trabajos de taller de carpintería, cuentan con una turbina que gira al mismo tiempo que el motor y esta enfría el router. Pero cualquiera que te vea trabajando estas máquinas te va a decir que requieren unos lapsos de descanso cuando la turbina ya está muy caliente, cuando el motor ya está muy caliente, la turbina no es suficiente. Los routers que son con una spindle que es especial para CNCs, son spindles que son enfriados por aire, pero con mucho mejor tecnología, o enfriados por agua, que la mayoría de nuestros routers CNC, de Custom CNC, son enfriados por agua. Estos, al ser enfriados con un método de enfriamiento más eficaz, pueden trabajar 24/7, ¿no? Mientras que un router que tiene adaptado un router manual de carpintero, tienes que darle lapsos de descanso, no puedes trabajar 24/7 o vas a deteriorar muy rápido ese tipo de motores eléctricos de carpintero. Otra cosa que tienen que fijarse es el rango de revoluciones. Como les comentaba, los routers manuales no tienen un rango tan alto de revoluciones,
Nuestros routers llegan hasta 24,000 revoluciones por minuto y casi todos los spindles que son dedicados a un CNC tienen mayor rango de trabajo de revoluciones por minuto. Y otro que te podría decir, Luis, que es el de los más prácticos para el usuario, es la automatización. ¿Por qué? Tú llegas a tu router casero que te compraste con tu router adaptado y cuando ya tienes tu código, cuando ya tienes tu diseño y todo, lo metes al router. ¿Y qué pasa? Que cuando metes el código tienes que prender manualmente con la perillita tu router y con otra perillita regular las revoluciones, ¿no? Y ya, mandarlo a cortar. Cuando son routers especializados, que son con spindles fabricados específicamente para un router CNC, vas a encontrar que se pueden controlar a través del mismo código. Entonces tú desde tu programa de diseño le pones revoluciones, velocidad, y al momento de que tú lo cargues, el router, el spindle automáticamente va a prender, automáticamente van a adaptarse las revoluciones a las que tú hayas programado, y entonces tú ya no tienes que hacer otra cosa más que cargar tu código, ¿no? Correcto, y sabes que también me preguntan mucho, en el mercado te ofrecen y se nombra mucho esto de motores a pasos, micropasos, híbridos. La gente no entiende mucho cuál es la diferencia en estos términos, ¿no? Mira, los motores a micropasos son los más utilizados en la industria. Impresoras, plotters de impresión, plotters de corte, láser CO2 los usan. ¿Por qué? Porque este tipo de máquinas, el cabezal de impresión o el cabezal del láser no son componentes tan pesados. Hay routers CNC, incluso nosotros tenemos routers que usan estos motores a micropasos, y no es que sean malos realmente, pero depende la capacidad de la máquina, es que va a requerir esos motores o unos más fuertes o más avanzados. ¿Por qué? El problema de los micropasos es que tienen un límite de fuerza. Cuando tú tienes que mover máquinas pesadas, implica menor precisión y velocidad para el motor. Los que le seguirían, yo creo que serían los motores híbridos. Correcto. Que son motores a micropasos, son iguales que los que te mencioné, pero tienen un encoder digital. ¿Esto qué es? Es un componente electrónico. Ya son motores con un driver mucho más especializado, un driver computarizado, una pequeña computadora que controla las vueltas del motor, que controla los giros, y esto hace que tenga un conteo y por lo tanto tenga mayor precisión al momento de usarse. Una cosa es lo que pesa el puente, y aparte ya en trabajo continuo siempre vas a generar un arrastre horizontal, y ese arrastre genera una fuerza, una palanca hacia la máquina, y los motores son perfectamente capaces de moverlos. Y de ahí tenemos un tercero que son los servomotores. Estos ya son los top del mercado y muchas máquinas ya muy caras los incluyen. Y estos servomotores tienen bastante fuerza, bastante precisión. Sí, de hecho, nuestro modelo servo, la mayoría de empresas que lo compran, que lo adquieren, son empresas que tienen una producción bastante fuerte. De hecho, pues tienen horarios, ¿no? Diferentes turnos, como el de la mañana, turno tarde, turno noche. Son máquinas que pues te dan la talla a cualquier nivel de exigencia, ¿no?, que les puedas dar. Entonces yo creo que sería la diferencia principal de los tres motores. No es que ninguno sea malo, como les digo, nuestras máquinas, en toda la gama de Custom CNC tenemos routers con motores a micropasos, routers con motores híbridos y routers con servomotores. No es que sea mala la tecnología de cada uno de ellos, simplemente tienen diferentes usos y aplicaciones para el tipo de máquina, el tipo de trabajo que tú vayas a usar, ¿no? Además, Luis, es importante revisar el número de motores que tienen las máquinas. Hay routers pequeños que no requieren más que un motor por eje, ¿no? En X, en Y y en Z no requieren más que un motor de movimiento. Pero he visto máquinas donde ya son máquinas de mesa completa y tienen un motor en el eje de Y, y realmente eso es algo que no va a tener la fuerza suficiente, y ese motor tarde o temprano se va a quemar, ¿no? Por muy fuerte que sea el motor a micropasos o incluso un motor de encoder, el hecho de que en una máquina pesada y de esas dimensiones tenga un solo motor en el eje de Y, realmente son máquinas que te dan una bandera roja, ¿no? Nuestros router, por ejemplo, tienen incluso uno de los más pequeños, que es el 60x90, tiene 2 motores en el eje de Y. Hay routers que, te digo, son de gama completa y nada más tienen uno, y eso va a terminar fatal. Entonces, si una recomendación les puedo dar es, como bandera roja, cuando vean un router de dimensiones muy grandes o que son pesadas
y que en el eje de Y nada más tengan un motor, ahí hay un punto a tomar en cuenta, porque tarde o temprano ese motor va a terminar atrofiándose y realmente no va a aguantar ni la carga de trabajo ni el propio peso de la máquina. Ojo entonces, amigos, ojo con esto. Para los que no sabemos mucho de tecnología, no somos ingenieros, no sabemos pues, mucho de este mundo de los routers, ese es un buen dato. Chequen entonces la cantidad de motores en cada eje. Eso pues es algo bastante sencillo de preguntar, ¿no? De tomar en cuenta. Muchas gracias, Albercito. Qué buen dato este, ¿eh? Sí. Y por último, el sistema de control es también muy importante. Este definirá lo que es la estabilidad, la practicidad y el manejo de tu router CNC. ¿Recuerdas que hubo un cliente que quería meterle a su router el sistema con más botones que tuviera y Sí, quería Match 3, yo me acuerdo. No, quería uno todavía que ya era como de centro de maquinado, quería un sistema muy profesional, y realmente nuestro cliente no tenía un conocimiento tan vasto, y realmente iba a ser un dolor de cabeza para ese cliente comprar un panel así, un sistema de control así. Y entonces realmente aquí también mucho tiene que ver la practicidad de ti, usuario final. Al momento tú vas a ser el que vas a usar tu router, ¿no? Hay softwares como es Match 3, que ese es a través de una computadora, o NS Studio, que creo que nuestro router servo lo tiene, el NS Studio, correcto. Que son softwares que van en una computadora con un sistema operativo con Windows y van sobre ese software. No son malos, al contrario, se usan en muchos routers, pero realmente a veces el nivel de complejidad puede ser un poco confuso para gente que no tiene mucho conocimiento de las CNCs. Hay sistemas más prácticos y que no por eso son malos, como son los sistemas de control, que es una tarjeta madre con un control que literalmente trae botones adelante, atrás, arriba, abajo, guardar origen, cargar diseño. Sistemas muy prácticos. Nuestros routers usan uno que se llama DSP Reach Auto, que son sistemas que fueron diseñados para máquinas CNCs, y sin embargo, no porque sean sencillos, son deficientes, al contrario, son muy buenos. Va a depender mucho de ti como usuario, la experiencia que tengas y las funciones que necesites, el elegir el tipo de sistema de control, ¿no? Además, a veces los sistemas de control por computadora tienen un fallo muy grande, que te ha pasado a ti en garantías y cosas así, que la computadora por un bajón de voltaje o una descarga eléctrica, o que metieron una USB con virus, ¿no? Sí, solía pasar bastante seguido. Sí, las computadoras se atrofiaban y era un problema, de verdad un problema, volver a levantarlas por todo lo que es la cuestión de las tarjetas madres, las tarjetas que van a la computadora. Y como les digo, repito, no es que sean malos esos sistemas de control de computadora, pero realmente lo que tú tienes que fijarte ahí es tu practicidad, ¿no? Y que sean buenos controladores, porque por ejemplo yo conozco unos controladores que son routers que realmente son a base, ni siquiera es una tarjeta madre como tal. Hay routers en el mercado que son muy económicos, que no traen una tarjeta madre como tal para CNC, traen unos microcontroladores, son tarjetitas de programación a las que les ponen módulos para poder mover motores, y ese tipo de tarjetitas usan unos softwares que son genéricos, que sirven para muchas máquinas y para muchos de este tipo de tarjetitas, pero realmente son sistemas poco prácticos, inestables, y esas tarjetitas no sustituyen a una tarjeta madre como tal. Y bueno, Luis, uno de los puntos, ya para terminar, uno de los más importantes es la mesa de sujeción. Muy bien. No sé si hayan visto ustedes que hay routers con mesas de diferentes tipos, diferentes tecnologías. Aquí queremos nombrar tres, que son las que más existen en el mercado, ¿no? La primera es la mesa de clamps. Es una mesa de aluminio, de perfiles de aluminio, que llevan unas tipo de prensitas donde tú agarras tu material a las orillas. Esas mesas de clamps son bastante versátiles para la gente que les gusta modificarlas, como para meter mordazas, son bastante modificables. Y ese tipo de mesas también son versátiles porque puedes trabajar tablas muy pequeñas, tablas grandes, mitad de cama, etcétera, y con los clamps puedes agarrar la tabla que quieras o el material que tú quieras, ¿no? ¿Cuál es su problema? Es la cuestión de la eficiencia del material. El hecho de que tú en un trabajo tengas que agarrar de las orillas con clamps resulta en tener 1 o 2 centímetros de desperdicio en cada lado para que el material se sujete. Ante esto existen las mesas que son de succión o de vacío. Estas mesas funcionan a través de unas bombas de vacío que lo que hacen es sujetar el material a través de succión. Sujetan hojas de material en toda la mesa. Y el inconveniente de estas mesas
es que cuando tú quieres trabajar tablas pequeñas, quieres hacer cosas pequeñas, la succión realmente no ayuda en mucho. Para esto, nuestros routers tienen, los routers de succión tienen una línea de clamps, aparte de la succión, por si tú quieres usar algo más pequeño que la succión no lo alcanza a agarrar, puedas usar clamps. Pero hay máquinas en el mercado que realmente son pura succión, y si tú tienes algún trabajo pequeño o algún trabajo que la succión no sujete, tienes que ver la forma de agarrarlo, ¿no? Y eso resulta también en un dolor de cabeza. Pero bueno, ¿para qué si es buena la succión? Gente que hace muebles de melamina, como este escritorio, o cocinas integrales, o que hacen letreros de acrílico, letreros grandes, gigantes, las mesas de succión son su mejor aliado. En las cocinas, ¿por qué? Porque eficientan el material al 100% al no tener que agarrarlo de ningún punto. Los letreros 3D igual, a veces cuando estás trabajando en letreros muy grandes, cuesta un poco de trabajo sujetar la pieza, o cuando la pieza ya está casi en su totalidad cortada, suele moverse. Con la de succión, aunque la pieza ya esté cortada, sigue estando adherida a la mesa de succión. Correcto. Y eso le ayuda bastante, ¿no? Y la última es la de rodillos. La de rodillos es una opción muy buena para los que trabajan lámina de aluminio, láminas delgadas de PVC, láminas delgadas de acrílico. ¿Por qué? Porque con las láminas siempre tenemos problema que al cortar se levanta, o el cortador la levanta, ¿no? Los rodillos es un sistema que va junto al puente y se mueve con la máquina, y esto le permite a los rodillos seguir el corte y aplanan el material en donde sea que el spindle o que la broca esté pasando. Entonces, cada una de las mesas es muy buena, tiene sus fuertes y tiene sus puntos débiles, y va a depender del trabajo que tú hagas, el tipo de mesa que debes elegir, porque si tú eliges una mesa que realmente no va conforme a lo que tú necesitas hacer, vas a perder mucho tiempo intentando sujetar tu material, vas a perder tiempo intentando hacer adaptaciones, moldes, cosas para que tu material se pueda sostener. Entonces ahí va a depender si tú quieres elegir versatilidad, o si quieres elegir lo que es, por ejemplo, si tu trabajo es hacer este tipo de muebles, pues te conviene una máquina que sabes que funciona muy bien, ¿no? Pero si tu trabajo es muy versátil, pues te recomendamos tal vez una mesa versátil, y va a depender ahora sí que de cada trabajo el tipo de mesa. Ninguna es buena y otra mala, sino ambas o todas las que existan son buenas, dependiendo del trabajo que quieras hacer. Dependiendo, ¿no? Hay gente que le sirve más la de succión, hay gente que no le sirve la succión para nada, ¿no? Hay gente que igual necesita clamps. Entonces ella depende de que pues se defina cuál es tu necesidad, ¿no? Qué es lo que más va a rendir para ti. Así es, Luchex. Bueno, hasta el momento hemos tocado, pues, gracias a Abraham, todos los puntos que tienen que ver directamente con lo que es la máquina, ¿no? El CNC. Entonces, pero hay otras cosas aparte de eso, ¿no? Que elijas una buena empresa de CNC, ¿no? Hay muchas cosas, a veces me llegan a mí cotizaciones, dicen, pero ¿por qué está tan barata? Y me dan una cotización, y tienes que darte cuenta que en Custom CNC el precio que tú estás pagando te va a incluir el IVA, el envío a cualquier punto de México, ¿no? Cualquier punto del país, la instalación la vamos a introducir dentro de tu empresa, y vamos a tener además ingenieros que van a estar 2 días con ustedes en su empresa, pues capacitándolos, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado con esas letritas pequeñas, ¿no? Donde después de que te dan el precio, luego viene el IVA, luego viene el envío, luego viene la capacitación. Entonces con Custom eso no pasa. Sí, claro, a mí me ha pasado con clientes que ya tienen máquinas de otras empresas y me platican, ¿no? Que realmente pagaron la máquina, y cuando preguntan, oye, ¿y cuándo me la envías? Pues en el momento en que tú sueltes el dinero para el envío, para los fletes, se te envía. Exactamente. Y luego, bueno, ya lo paga, y oye, y la capacitación, oye, es que necesito que le pagues los viáticos a mi técnico. Bueno, terminan haciendo una suma de todo lo que tienen que pagar adicional porque no fueron claros con el precio desde un principio, y han sido experiencias que tristemente mis clientes me lo cuentan con coraje, ¿no? Es lamentable. Otra de las cosas, ojo, es que asegúrense que la empresa siempre cuente con lo que es soporte técnico y sobre todo repuestos. Es muy importante esto de las refacciones, ¿no? Hay clientes que lamentablemente tienen su router parado en desuso completo porque pues la empresa donde lo compraron no los puede abastecer pues con el repuesto que necesitan, ¿no? Entonces, mucho ojo, es muy importante el servicio
postventa. Otra cosita que les quiero comentar, pues está en toda moda esto de traer maquinaria de China y diferentes cosas, ¿no? Y a la hora que tú lo ves en la internet o en la aplicación que lo quieras ver, ves unos precios increíbles, ¿no? Y unas máquinas también impresionantes. Ojo, porque ya tenemos varios clientes que lamentablemente trajeron su máquina de China y no la pudieron echar a andar. Lo que sucede pues en China es que los fabricantes, las grandes fábricas, digamos que te toman en consideración y están detrás tuyo y te dan una buena atención cuando pues tú eres una empresa que les compra en cantidad, ¿no? Contenedores, les compra refacciones, etcétera, y pues bastante seguido como es acá con nosotros. Si tú eres una persona que pues, vas a llegar a una de estas fábricas, para empezar, mucha suerte si la recibes y que Dios te acompañe para que puedas echarla a andar, porque comunicarte con ellos luego de haber comprado una máquina con ellos es bastante difícil. Uno es el idioma, ¿no? Sí, correcto. El que hablen diferentes idiomas es muy difícil el contactarlos. Dos, es que ciertamente cuando compras en masa tienen toda la atención y todo, pero cuando es por una pieza, comprar una pieza, realmente llegan a portarse atentos hasta que recibes la máquina y de ahí olvídate que te contestaron. Yo he tenido clientes que tienen máquinas paradas porque no hay repuestos, porque la compraron directamente desde China, pero no tienen ni idea de cómo se instalan, de cómo se arman, de cómo se calibran, porque incluso el tener un buen corte, el tener una buena producción, buenos acabados, requiere de una buena calibración y tristemente eso es algo que a veces el traerlas de China suele ser un problema, ¿no? Hay además puntos adicionales que pueden ser un plus, que pueden ser un beneficio a la hora de adquirir un router CNC, ¿no? Que son, de todos los puntos que hemos hablado, serían como los puntos base, los que de ley tienen que ser buenos, ¿no? Pero hay plus que te ofrecen las empresas, que realmente son plus que por el precio tú puedes considerar comprar una o comprar otra, ¿no? Por ejemplo, sistemas de seguridad. Que el router tenga botones de paro de emergencia, que el router tenga sensores de límite, todo eso es un plus que muchos routers caseros no lo traen. Sistemas de enfriamiento, ¿no? El que tenga su chiller de enfriamiento para su motor, el que ya venga incluido, porque a veces ese tipo de accesorios te los venden aparte, ¿no? Reguladores de voltaje, incluso dentro de la electrónica del router, por ejemplo, nuestras máquinas tienen pastillas que protegen varios fusibles, tienen varios sistemas, varios filtros de seguridad que protegen tu inversión. Que al momento de que tú compras un router que fue un costo elevado, que fue un esfuerzo, para que en un primer descarga eléctrica se te descomponga, realmente es un plus el que tengan sistemas de seguridad, de protección eléctricos, que pueden marcar la diferencia en la operación del día a día, ¿no? Así es. Todo eso, mis queridos amigos, y mucho más te podemos informar si te contactas con nosotros. Nosotros, el equipo de asesores, el equipo de ingenieros, estamos siempre dispuestos a atenderlos y resolver pues todas sus dudas, todas las interrogantes que ustedes puedan tener. Entonces, amigos, agradeciéndole una vez más acá la presencia de Abrancito acá con nosotros, pues nos despedimos con el lema que ustedes ya conocen: Custom CNC de México y tú, seguimos creciendo juntos.